Algo, esto fue biopolítica. Sí, vamos a hablar sobre el oro de España. Sí, España era un sitio lleno de oro, era una mina de oro, la península en sí misma era una mina de oro. Vamos a entender cómo funciona el oro en la antigüedad y cómo va a funcionar ahora en nuestra nueva etapa tecnológica. Vamos a hacer. El oro romano de España no solo venía del noroeste de España, también encontraron nuevas minas en el Valle del Tajo. En el Valle del Tajo encontraron arenita del río, arenita que tiene oro. Es así, un, un metro cúbico, un gramo. Por lo general, esa es la ley que siempre hay. Un metro cúbico, un gramo. Esta es minada presa, ¿no? Aquí lo tienes, y aquí están las minas de oro, las minas de oro. Bueno, los mapas de oro romanos, ¿no? Aquí están los mapas, estos son los mapas de oro romanos. La extracción de oro nutría las arcas del Imperio Romano. ¿Qué necesitaba el Imperio Romano? Comprar cereales, comprar comida para darla a la gente. La gente tenía que comer cereales. Mucha gente ya era indigente o simplemente no tenía para comer y había que pagárselas. ¿Por qué? Porque todos los campos estaban controlados por la oligarquía, quien tenía a sus esclavos labrándoles la tierra. La oligarquía romana no necesitaba de campesinos, solamente necesitaba de esclavos. Y los romanos entonces tuvieron que salir del campo y acrecentar demográficamente las ciudades. Y no había para todos, así que el Estado tenía que comprar la comida. La anona le decían. Tenía que comprarlo, para eso necesitaba oro. Los gastos del Imperio Romano eran muy altos. Los gastos de Roma, de la ciudad de Roma, eran muy altos. Y eso solamente se podía pagar con oro. ¿Qué significa? Es como que para los gastos de Roma necesitas billetes de $1000. Con billetes de $1000 puedes comprar esos gastos. Pero en España, que es donde se extrae el oro, no hay tantos gastos. Tranquilamente lo puedes hacer con billetes de $10. Es una comparación que estoy haciendo, ¿no? Con billetes de $10 puedes hacer la linda en España, pero los gastos de Roma, ¿no? Los gastos de Roma son con billetes de $1000 para que pueda alcanzar para todos. Para pagar el circo, lo tienes que pagar con billetes de $1000, porque si vas con billetes de $10, eh, terminas, te terminas llenándote en costales de esos billetes. De eso trata. Por eso, ahora traduzcámoslo. En Roma necesitabas oro, monedas de oro para pagar el circo romano, para pagar el pan romano. En cambio, en las otras ciudades que no eran tan grandes como Roma, no necesitabas oro, simplemente necesitabas moneditas de cobre, de bronce, ¿no? De hierro, de lo que sea, pero moneditas de metal que no es tan caro como el oro. Con esas monedas. Por eso, la única ciudad que podía acuñar oro era Roma, porque los gastos de Roma se pagaban con oro, porque eran grandes, eran excesivos. En cambio, los gastos de las demás ciudades no necesitaban oro. ¿Para qué necesitaba una ciudad como César Augusta monedas de oro, si sus gastos no eran tantos como los de Roma? No eran tantos sus gastos. Entonces, por eso solamente acuñaba Roma oro. Y de vez en cuando acuñó alguna que otra ciudad en España, pudo acuñar oro. Pero solamente fue por un pequeño lapso de tiempo. Y no es descartable el hecho de que pudo acuñar oro estas ciudades pequeñas de España para poder abastecer el oro de Roma, porque lo más probable es que la misma Roma no podía abastecerse de monedas acuñadas y necesitó la ayuda de España, de una otra ciudad de España, para que le acuñe también las monedas, porque de España al final salía el oro. ¿Por qué? Porque los gastos eran muy grandes. El circo romano costaba bastante. Gladiadores, animales, todo costaba bastante. Y pagar el trigo para los ciudadanos romanos pobres, que eran bastantes, porque los ricos eran pocos, también eso costaba bastante dinero. Entonces necesitaban una mina, y España fue la mina de oro de Roma. También las guerras necesitaban oro. No siempre encontrabas el oro dacio, como Trajano, que pudo encontrar oro dacio, agarrarse el tesoro del rey de Dacia y llevarlo a Roma.
No siempre había oro como botín, y menos tesoros como el tesoro dacio como botín. No siempre. Acá puedes ver las minas, lo que queda, ¿no? No siempre. Aquí está, esta es la... ¿Lo ves? Aquí están las minas. Esto es España, bonito, ¿no? Ya, aquí también encontraron las minas. Las minas eran gestionadas y organizadas por legionarios. Las poblaciones locales trabajaban para obtener el metal en virtud de sus deberes fiscales, para con la URSS como territorio dominado. La URSS. La urbe es Roma. La ciudad de Roma era la que dominaba, era el URSS. Lo demás eran territorios juzgados la URSS, a la ciudad de Roma. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el tema del proyecto papal en la Galia, pero todavía no. Entonces, las poblaciones locales tenían que pagaban el tributo en base a oro, tenían que trabajar. Así como pasaba acá en Perú, que el famoso tributo indígena no era otra cosa que un pago que había que hacerse y por eso tenías que salir a trabajar, a conseguir ese dinero. Conseguías ese dinero y pagabas tu tributo. Es así. ¿Y cómo conseguías ese dinero? Te ibas a la mina a trabajar. Sacabas algo de plata y pagabas tu tributo. Ese era ese era el tributo indígena. Ya, igual pasaba acá, ¿no? Las poblaciones tenían que pagar su tributo. ¿Cómo lo conseguían? Bueno, habrá que trabajar, habrá que ir un rato a la mina, sacar dinero y con eso pagar el tributo al emperador. Y desde los pozos se transportaba hasta la capital, hasta Roma, por unas vías que los historiadores y arqueólogos todavía desconocen. Y en la capital se acuñaban los áureos, el símbolo del poder de los emperadores. Esa moneda brillante eran los áureos. Entonces, Hispania fue la mina de Roma en la época imperial. Sobre todo la esquina noroccidental, formada por Galicia y Asturias. Pero hay fuentes clásicas como Cátulo, un poeta del siglo I a.C., y el naturalista Plinio el Viejo, que hablaron de la riqueza aurífera del sur de la península, del sur peninsular, exactamente el Valle del Tajo, al que le llamaban Aurifer Tajus. Así, Aurifer Tajus. Bueno, sucede que hicieron una investigación arqueológica, acá tenemos el Tagus, acá está, aquí están todas las minitas, los sedimentos aluviales, acá lo ves, todo esto, son sedimentos aluviales. Aquí está el río, y el río arrastra limo, y el limo tiene oro. Y se sedimenta, y en esos sedimentos se consigue el oro. Lo mismo sucede acá pero también tenemos eso, solo que tenemos represas en algunos sitios. Y abajo de la represa hay oro. Y se almacena el limo abajo de las presas, entonces hay que dragarlo. Y cuando lo dragan, el oro está ahí. El hecho es que hasta ahora no se dragan algunas presas donde está el oro. Así. No se draga, lo tenemos ahí que se almacena, ¿no? Y es necesario dragar eso para que haya más espacio, para que haya más agua para la presa, y así que tengan más agua los cultivos. Pero bueno, no se hace, ¿no? Pero bueno, acá lo puedes ver. Los sedimentos aluviales, ahí está el oro, ahí lo arrastra el oro. Esa es la investigación. Bueno, vamos a ver. Han hecho también investigaciones aéreas y han podido identificar yacimientos en el Tajo, en sus afluentes, el Cesere, el Ergues y el Pónsul. Son esos ríos que vas a ver acá. Acá hay Pobreza, Pónsul, Erges, Oreza, ¿no? Cesere, Erges y Pónsul. Acá, Erges. Cesere es Oreza. No, Cesere está acá. Cesere está entre Pónsul y Oreza. También hay otros ríos. Están ubicados a cielo abierto y se explotaban con la ayuda de agua. O sea, con agua se podía sacar el oro. También han salido a la luz minas a lo largo del cauce del río Alba, algo más al norte, en la sierra de Peñafrancia, que se trata de una extensión que cambia la comprensión de la minería de oro en Lusitania. Buena parte de Lusitania está en lo que se llama ahora Portugal. Entonces, ese era el oro que había, ¿no? El oro de Roma. Sin ese oro no se podía pagar. No se podía pagar ni el pan ni el circo romano. Necesitaban de España para pagar el pan y circo. Sin eso no había oro. Sin eso no había cómo pagar pan y circo, y la gente simplemente
iba a abandonar la ciudad. Si no le das paldas, la gente lo abandona. Si no le das trabajo, porque todos los campos están en poder de la oligarquía romana, se agarró todos los campos mientras tú estabas en la guerra, peleando, ¿no? Botaron a tu familia, se quedaron con tu tierra, entonces no te queda más remedio que salir de ahí, ¿no? Y buscártelas fuera de Roma. O irte a la Finisterre y buscártelas por ahí. O volverte pirata, o qué sabe yo. Porque había bastantes personas que vivían fuera de la ley en estos tiempos, y aún después de caído Roma, había bastantes personas así, que vivían así, de esa manera, después de caída Roma. Existía, o sea, gente que eran antiguos romanos que se habían quedado fuera de la ley, que ya no querían nada con el Estado romano, pero vivían dentro de Roma y tenían sus propias leyes, y eran nómades, iban de aquí para allá. Pagaudas, creo que le decían, los pagaudas, algo así. O sea, eso fue lo que pasó cuando ya no hubo oro. O sea, imagínate a alguien que a través de la Real Biopolítica pudiera haber pronosticado esta situación. ¿Mm? ¿Te imaginas? Pronosticar esta situación en base a la Real Biopolítica. Pasa esto, pasa el otro, una cadena de hechos. Bueno, han hecho estudios arqueológicos, han encontrado las redes hidráulicas para la extracción de oro y han encontrado los restos orgánicos. Y han podido entender que estos pozos se utilizaron en el siglo I después de Cristo y su abandono se registra en el siglo III después de Cristo. O sea, siglo I y siglo III. Siglo I porque el 29 antes de Cristo, Augusto conquista los cántabros, logra conquistar esa zona y pacificar, entre comillas, ¿no? Pacificar Hispania, ¿no? En el 29, significa ya 29 años después, siglo I, ahí ya empezaron a explotarse estas minas y ya tenían más dinero, ¿no? Los macedonios, cuando conquistan las minas de Orcómenos, hay unas minas ahí al norte de Grecia, conquistan, tienen oro para poder coimear a todos los líderes griegos, que ya se vuelven coimeables, los líderes de las polis griegas, y también para poder costear ejércitos. Y con eso logran conquistar buena parte de Grecia y de Asia Menor, con oro. En el caso romano, ellos no coimeaban mucho, simplemente iban a lo bruto. El oro era para equipar a los ejércitos. Pero en el siglo I y se abandonaron en el siglo III. ¿Mm? Al mismo tiempo que se implantan las minas, se registran cambios en el entorno. Hay deforestación, hay movimientos de población, hay deforestación también, cambios en el entorno, porque se necesita energía para activar esas minas. Por eso tienen que talar más árboles. Hay complejos mineros, complejo minero de Penacor, aquí en Mina de la Presa. También se han documentado estos campamentos, los sistemas defensivos romanos, y han visto un fuerte, acá está el fuerte, lo puedes ver. Eso ha sido destruido poco a poco por los trabajos de explotación de mineral. Mientras más se explotaba de mineral, se encontraron con la sorpresa de que el fuerte, porque sabes que ellos hacían un pequeño campamento, y de ahí surgió una ciudad, ese fuerte estaba encima del campamento, bueno, estaba encima de la veta de oro. Entonces tuvieron que extraer el oro y poco a poco comenzaron a desmantelar parte de su campamento, porque estaba ahí el oro. Por eso está incompleto el campamento ahí. El origen de este recinto es a mediados del siglo I después de Cristo, en la época Julio-Claudia, cuando Lusitania, lo que ahora sería Portugal, estaba ya totalmente conquistado. Se han hallado también un tesorillo de monedas de Augusto, justamente de esa época. Los militares romanos estaban haciendo otras cosas que no tienen que ver con la guerra. Aquí están, no tienen nada que ver con la guerra. ¿Cómo qué? Como tareas técnicas. Estaban haciendo tareas técnicas en las minas relacionadas con la explotación de oro y controlando y administrando el territorio. Pero ahora van a hacer un mapa de esto, un mapa detallado de esto, de oro acá. El mapa de oro de la península ibérica en la época romana.
Y bueno, eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasó en ese tiempo. Estaban el oro. El oro servía para alimentar a la gente y para pagar el circo y para pagar el ejército. Necesitaban grandes cantidades de oro porque los gastos eran muy altos y Roma era la única que gastaba en cantidad. En cantidad gastaba. Acá lo tienes. Bueno, ella gastaba en cantidad y vamos a ver. Nos dicen que en el siglo III se registra el abandono. ¿Qué pasa en el siglo III? En el siglo III entra Diocleciano. Acá está, justamente en el siglo 284 al 305. Aquí lo ves, ¿no? En el siglo III ya se da, el año termina, pues, termina el siglo III, termina el año 300. Ahí es cuando lo abandonan, cuando entra Diocleciano, más o menos. ¿Qué pasa cuando entra Diocleciano? Empieza el dominado. El príncipe, ya hemos hablado de esto antes, se transforma en el dominus, en el señor. El príncipe es el principal ciudadano. El principal ciudadano ahora es el señor, el dominus, el amo, el señor. Aquí, esa es la transición del principado al dominado. Ahí lo tienes. Bueno, Diocleciano impide el colapso del imperio, pero el imperio ya estaba colapsando. Ya no había oro para pagar. Ya no había oro. 166 años duró la agonía. Es por eso que en el 313 hay una tetrarquía. Perdón, la tetrarquía entra en colapso, porque se inaugura una tetrarquía. Acá ya. Tuvo la persecución. Durante el mandato de Diocleciano se estableció una tetrarquía, el imperio. Ya, esa tetrarquía se instituye en el 293. Y justamente en esa época es cuando se abandonan los pozos. Se abandonan las minas de oro. ¿Ves? Se abandonan las minas de oro. ¿Qué significa? Como hay una tetrarquía, hay cuatro emperadores, ¿no? Ahí está. 4 emperadores. Y esos 4 emperadores tienen cada uno su territorio. Qué coincidencia, justamente cuando se da la tetrarquía, estas minas se abandonan. ¿Qué nos querrá decir esto? Porque se divide en 4 regiones, cada uno gobernada por un emperador o un césar. Hay un emperador y un césar. El emperador se releva, el césar le suplanta. Y se vuelve emperador y le nombra al otro, le nombra a un césar, que también gobierna una parte. Y así. Y esto no duró mucho, duró desde 293 al 313. Duró la tetrarquía, no pudo funcionar. ¿Por qué? Porque para eso necesitas el oro. Esta es la tetrarquía. Acá la tienes. Para eso necesitas oro. Por eso la tetrarquía no funcionó. Fue una medida administrativa, pero no económica. Porque igual, sin el oro, esto no funciona. ¿Te das cuenta? Sin el oro, esto no funciona. Aquí tienes la tetrarquía. Esas son prefecturas, ¿no? No, esa es la tetrarquía. Acá está. Esta es la tetrarquía. 1, 2, 3. Acá la tienes. La tetrarquía se divide el imperio en 4 prefecturas. Y justamente aquí es donde está, justamente Italia se quedaba con Hispania. Aquí está. ¿Por qué? Porque de aquí venía el oro. De acá venía el oro. Constancio se quedó acá. Galia, Britania. Acá está. Fue una cuestión económica, pero bueno, económicamente, aquí, cuando se crea la tetrarquía, esta mina comienza a cerrarse. Cuando se cierra, empieza el acabose. Ya no hay cómo reemplazar los gastos. El oro tenía un aspecto, un fin financiero. Un fin financiero. Cuando hay guerras civiles, después hay guerras civiles, y cada nuevo aspirante a emperador consigue su pedazo de tierra aquí en el imperio. Y comienza a haber inestabilidad. España también es parte de otro emperador, de un usurpador, ¿no? Si no llegabas a Roma y te volvías emperador, eras usurpador. Si llegabas, no eras usurpador. Esa es la diferencia entre un usurpador y un usurpador ahí en Roma, ¿no? En el Imperio Romano, ¿no? Si llegabas a Roma y vencías,
ya no eras usurpador. Esa es la diferencia. Bueno, entonces, también Hispania fue dominado por uno que otro usurpador y ya no había seguridad. Todo cayó. Todo empezó a caer poco a poco. Poco a poco todo empezó a caer y ya no había cómo alimentar a Roma. Y lo demás fue simplemente un efecto dominó. El oro era un tema financiero. En las nuevas luchas del globalismo, el oro va a ser un tema tecnológico. El oro ya no va a ser financiero. Lo financiero va a ser la plata, que está junto con el cobre. Eso es lo financiero. El oro ya no. El oro va a ser un metal tecnológico, porque sin el oro no puede alimentar sus consolas con las cuales van a conectarnos a todos nosotros. Con el oro, la electricidad, los conductores digitales no se cuelgan. Y con una gigacomputadora, que ya están creándola, no se va a colgar. Y van a poder tener control con esa computadora como si fuera un ojo de Dios, o un ojo que todo lo ve. Por eso el oro es un metal tecnológico. Ahora van a pedir el oro en físico, los países, los gobiernos, necesitan oro en físico. Porque con eso se usan, con eso van a colocarlo en esas consolas enormes. Ya el oro no va a ser un metal de riqueza, va a ser un metal de poder. No como en Roma. Bueno, de eso hablaremos después cuando hablemos del oro tecnológico y de la tecnofiebre del oro. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Esto fue Radio Política. Saludos.